Dellos años dempués de asolellar el poemariu Ikiru, la escritora construye una arquitectura lírica entibada con los costeros asentaos nos sos relatos y noveles. Vértigo en la boca es mi segundo poemario, después de Ikiru, que se publicó en 2018. Han pasado ya bastantes años y he ido acumulando más poemas sencillos, concretos, concisos, tal y como recogía Ikiru, es en la misma línea. Busco esa musicalidad y esa conexión, sobre todo, entre la naturaleza y el alma, ¿no? Entre lo que sentimos, cómo poder explicarlo a través de la fauna y de la flora. Lo publico con la editorial Bajamar y para mí es una alegría, después de tantos años, volver a la poesía, que la poesía no muera y siga mirando al mundo a través de esas metáforas, de esas imágenes poéticas para poder entender el mundo. Desde 2018 es cierto que he ido escribiendo poemas, pero sin el objetivo de publicarlos. La poesía está ahí y aparece cuando quiere, o sea, es la libertad absoluta, es como un animal salvaje. Entonces, de manera paralela, yo iba escribiendo tanto el libro de relatos animales urticantes como las dos novelas, Tarada y Bresno, y la poesía parecía que estaba ahí un poco de manera secundaria, para quien quisiera saber sobre mi poesía, porque no he publicado nada de eso desde 2018. Y es curioso porque en las presentaciones siempre había alguien que me preguntaba que cuándo iba a regresar, porque les había gustado mucho Ikiru. Entonces, bueno, se ha hecho esperar porque la poesía es lenta necesariamente. Además, yo los poemas que hago, aunque son muy cortos, son muy concisos, busco la palabra justa que dote de un significado, ¿no?, a esa sensación que quiero reflejar o a ese recuerdo que quiero plasmar. Entonces me lleva tiempo dar con esas palabras, por eso ha pasado tanto tiempo, y por eso decía antes lo contenta que estoy de que la poesía no se haya ido de mí, porque es lo que me asegura una mirada más sensible, más reflexiva de la vida. Titulé el poemario Vértigo en la boca por esa sensación que podemos tener cuando somos incapaces de nombrar algo que nos ronda. Un temor, una incertidumbre, también algo positivo, pero que eres incapaz de encontrar las palabras, ¿no? El ser humano necesita palabras para poder expresarse, tenemos ese don, pero cuando careces de la capacidad para expresarte, yo al menos siento ese vértigo. Luego el vértigo también es el de temer un pronóstico, ese vértigo más vital, ¿no?, de vida, muerte, enfermedad. Tienes miedo, sientes el vértigo. Luego está, por otra parte, el vértigo de que sabes lo que sientes y si lo dices se marca un antes y un después, ¿no? Cruzas una frontera y todo cambia. Sientes vértigo en la boca de si lo digo, todo se va a transformar. Esa es la razón por la que titulé Vértigo en la boca, también porque en la boca me parece algo como que puedes paladear ese vértigo.